contexto histórico de los bautistas particulares. Eran los años 1530 en Inglaterra. El Reino Unido, al estar fuera del continente, estaba viviendo su propia vida y su propio tiempo. Ellos seguían estando bajo Roma, pero llegó la Reforma en Inglaterra. Algunos dicen en Alemania y Europa continental llegó por la providencia y el poder de la palabra de Dios. Pero en Inglaterra llegó por la providencia de Dios, porque no entró o no empezó la Reforma como el descubrimiento de la palabra y irse en contra de la Iglesia Católica, sino que la historia nos dice que el rey que estaba en ese tiempo, Enrique VIII, él estaba deseando divorciarse de su esposa Catalina de Aragón, que era nieta de los reyes católicos de España. Y básicamente la historia es algo como esto. Ella había sido la esposa de su hermano y su hermano había muerto. Él no era el candidato a ser rey. Pero igual llegó al reino. Estando en el reino, le dicen que tiene que casarse con su cuñada para poder perpetuar la memoria de su hermano. El tema es que nunca pudo tener hijos varones. Entonces, él, tratando de buscar un pretexto para divorciarse, encontró en la ley de Dios que decía que cualquiera que mire la desnudez de su esposa, de su hermano, el Señor lo va a maldecir. Esto es lo que él decía. Mire, el Santo Padre, la razón por la que yo no tengo varones, porque me he casado con la esposa de mi hermano, así que necesito divorciarme. El Papa no aceptó la petición de Enrique VIII, pero no porque él creía que era ilegítimo lo que estaba diciendo. Mejor dicho, no era porque él pensaba que eso iba a desagradar a Dios, sino porque Catalina de Aragón era nieta de los reyes católicos y España era la potencia en el mundo europeo. En ese tiempo, acuérdense que estamos hablando del año 1530, en el tiempo del Papa Clemente VII. Europa estaba conquistando América o saqueando América, y es España quien tiene mucho que ver con esto. Ellos tienen mucho poder adquisitivo, están enriquecidos con el dinero que habían conseguido, con el oro que habían conseguido de América. Entonces, ellos tenían un gran poder, tenían temor de lo que España pudiera decir. Así que el Papa le niega el deseo de divorciarse a Enrique VIII. Termina tomando la decisión de que tiene que romper la relación con Roma. Y entonces, para poder divorciarse, entonces se rompe la relación con la Iglesia Católica. Y se establece una iglesia nacional llamada la Iglesia Anglicana, donde Enrique VIII fue la cabeza de la iglesia. Cuando uno mira la vida de Enrique VIII, ese hombre era un hombre pagano, y aun cuando todo esto es cierto, la gracia y la providencia de Dios permitió que esto sucediera, y la reforma llegó por la puerta de atrás, pero llegó. Entonces comenzaron a tener esta iglesia anglicana. Al principio era una iglesia que simplemente era romana, pero con otra ropa, ahí ejerciendo los mismos ritos, en los mismos templos, con los mismos santos. Pero de pronto, en 1553, luego de la muerte temprana de Eduardo VI, María I, apodada por los protestantes la Sanguinaria, restauró el catolicismo e intensificó la persecución a los protestantes. Muchos protestantes fueron asesinados y cientos huyeron al continente, donde absorbieron los principios doctrinales de los reformadores europeos. Elizabeth I, otra hija de Enrique VIII, ascendió al trono. En 1558, estableciendo el acuerdo isabelino que trataba de mediar entre la influencia católica y el protestantismo. Pero un incidente muy particular sucedió entre 1567 y 1568. Se produjo una controversia
sobre las vestimentas de los clérigos. El motivo de la polémica era que si los predicadores tenían que usar los trajes clericales católicos. Esta controversia marcó una creciente impaciencia entre ciertos sectores que argumentaban que la Iglesia de Inglaterra estaba siendo reformada a medias. Estas críticas venían principalmente de grupos protestantes anglicanos, que ahora ya influenciados por calvinistas ingleses, estos grupos también fuertemente influenciados por la Reforma en Suiza. Este grupo de anglicanos protestantes vinieron nuevamente a Inglaterra, pero ahora vinieron con un panorama de reforma mucho más amplio. Este grupo fueron denominados puritanos, porque querían purificar a la Iglesia de Inglaterra de las influencias católicas como lo había hecho Europa continental. Era gente que amaba la Iglesia, pero que se daba cuenta que la Iglesia de Inglaterra era muy pagana y que era muy romana en su manera de ser. Así que comenzaron a purificar tratando de ayudar, hablando con el Parlamento, tratando de cambiar ciertas cosas. Con el tiempo, los puritanos se convirtieron en dos grupos. Un grupo era que estaban a favor, diciendo: la Iglesia de Roma sí se puede purificar, y se quedaron siendo anglicanos, y otro grupo de puritanos se convirtieron en separatistas. ¿Qué significa? Ellos dijeron que la Iglesia de Inglaterra nunca se va a purificar, así que nosotros deberíamos simplemente empezar otras iglesias que no estén en conexión con ellas. Así es como nacen iglesias disidentes, o iglesias que ya no eran parte del Estado, sino que eran iglesias independientes. Ahora, en esas iglesias, muchos de los que llegaron ahí comenzaron a tener convicciones de lo que la iglesia no tenía que estar unida con el Estado. Comenzaron a entender que la iglesia tenía que ser autónoma. Comenzaron a tener convicciones congregacionalistas. Pero siguieron bautizando en infantes, porque ellos entendían la doctrina del pacto de esa manera. Dentro de ese grupo tuvieron divisiones, porque cada grupo iba descubriendo ciertas cosas. Pero finalmente, una iglesia donde se comenzó a gestar lo que se llegó a conocer como los bautistas particulares o los bautistas generales, que surgieron en Inglaterra en ese tiempo. La palabra general y la palabra particular, lo que significa es que los unos creían en la expiación general, o sea, que Cristo murió por todos. Después se llegó a conocer a ellos como arminianos. Los bautistas particulares creen que Cristo murió por un grupo específico, por ese nombre, o también llamado bautistas calvinistas, que se llegó a conocer más adelante. Así que habían bautistas, pero unos con convicciones arminianas y los otros con convicciones calvinistas. Es interesante esto, la historia no los conecta. Matthew Bingham, en su libro Radical Ortodoxo, nos ilustra más acerca de lo que pasaba. Ahora, los bautistas particulares venimos de la primera iglesia independiente en Londres. Era una congregación de 70 miembros que se reunió. Historiadores de la iglesia a veces llaman a esta iglesia la iglesia de Jacob, Latrobe y Giese, llamada así por sus tres primeros pastores, Henry Jacob, John Latrobe y Henry Giese. A través de esta iglesia es que nosotros, los bautistas particulares, venimos. En el tiempo de Henry Giese fue cuando se formuló la primera confesión de 1644. En ese tiempo era algo común ver esto: el rechazo de los bautistas particulares a los bautistas generales, el rechazo de los bautistas generales a los bautistas particulares. Para el año 1600, la Iglesia de Inglaterra era identificada de forma general como calvinista. El arminianismo en ese tiempo era visto como aliado del romanismo. Tenían posturas teológicas distintas que en ese tiempo. Mantener una unidad de un arminiano y un calvinista era traición, dice el autor.
De hecho, las ideas arminianas a menudo fueron doctrinas peores que cualquier cosa que el Papa pudiera respaldar. Así que vemos con este argumento el rechazo de los bautistas particulares a los bautistas generales y viceversa. Comienzan a escribir los bautistas particulares una confesión, porque se les tildaba de arminianos, porque se les tildaba de una teología débil. En ese tiempo, ¿defendías tu arminianismo hasta la muerte o defendías tu calvinismo hasta la muerte? En ese contexto, no se unían en ecumenismo, como era posible entonces que haya un grupo de bautistas generales y bautistas particulares como un grupo unido. Eso no había. El autor nos lleva nuevamente al rechazo que tenían el uno del otro. Para más detalles, leer este libro. Ellos tuvieron contacto, fueron contemporáneos, pero cada uno tuvo su propia historia independiente. Los bautistas generales casi se extinguieron en el mismo Inglaterra. Y lo que nosotros hoy vemos como bautistas en la historia de Estados Unidos, en Latinoamérica, no nacen de los bautistas generales. Los bautistas generales no alcanzaron a cruzar muchos hacia América, sino que ellos casi se extinguieron en el mismo Inglaterra. Los bautistas particulares fueron los que llegaron en gran mayoría a América, los que llegaron junto con los peregrinos, y ellos fueron los padres históricamente hablando. Los grupos de bautistas que nosotros tenemos hoy, aun cuando muchos de sus bautistas son arminianos, no significa que ellos vienen de los bautistas generales, sino que vienen de los bautistas particulares, pero terminaron cambiando su doctrina con el paso de los años. Ahora, lo que vamos a hacer es enfocarnos en los bautistas particulares y lo que ellos tuvieron que vivir de manera específica. Comencemos. Jens Renehan nos introduce de la siguiente manera. Trata de imaginar una situación como esta. Vives en una gran ciudad, la capital de tu país. Eres miembro de una iglesia de la que solo hay unas poquitas de ellas, las cuales apenas comienzan a crecer y a hacerse notar en la ciudad. Pero es ilegal el reunirse con tus hermanos y hermanas. Desde el recuerdo más remoto que alguien pueda tener, siempre ha sido una sola religión, la religión legal. Y todo intento de estar en desacuerdo con esta religión se ha enfrentado con oposición y persecución. A medida de que tu iglesia crece, comienzan a esparcirse rumores de que 100 años antes, algunas personas con creencias que eran insignificantemente similares a las tuyas estuvieran involucrados en una terrible rebelión. En otro país muy cercano al tuyo, y los rumores de que tu iglesia quiere hacer lo mismo, ese mismo tipo de cosas se comienzan a esparcir en toda tu ciudad. La pregunta es, ¿qué harías tú en ese contexto? Este documento contra los bautistas particulares fue una obra maravillosa, una pieza de trabajo. El autor de 9 páginas dobles describió el triste evento de Münster en Alemania. Rebelión, sedición, robo, asesinato, los cargos que se le imputan a los anabautistas a lo largo del panfleto. No hay ninguna mención de ninguna otra cosa sino solo de estos eventos. Hasta la última frase del panfleto que decía: por lo tanto, dejemos que todos los agitadores y sediciosos enemigos de la Iglesia y del Estado perezca, pero sobre la cabeza del rey Carlos dejemos la corona florecer. Amén. La advertencia fue en un sentido sutil, pero al mismo tiempo brillantemente poderosa. ¡Cuidado! Eso es lo que estaban diciendo. ¡Cuidado! Lo que fue hecho en Alemania por los anabautistas puede suceder otra vez aquí en Londres, si se les permite a estas personas crecer y que su fe comience a difundirse. Así que, ¿qué fue lo que hicieron los bautistas en este contexto? La situación fue potencialmente explosiva. Ellos sabían que era esencial demostrar que ellos no eran radicales.
que de una forma subversiva pretendían socavar la estructura de la sociedad. Ellos no eran eso, por lo contrario, eran ciudadanos respetuosos de la ley, que estaban siendo mal entendidos por muchos a su alrededor. Ellos querían y necesitaban porque eran ortodoxos en sus creencias teológicas y que no tenían ninguna agenda más allá que un fiel y consciente compromiso con Dios y con su palabra. ¿Cómo tú demuestras eso? Cuando se te está acusando de exactamente todo lo contrario. Muy bien, esa es la respuesta que ellos mismos dijeron, pero pónganse en su lugar y piensen en lo injusto que pueden ser las circunstancias. Tú te levantas, estás siendo fiel a tus convicciones, hasta separado de la iglesia con la que tú creciste, por la convicción de que esto es verdad, y de pronto, en vez de sentir el apoyo que las cosas se comienzan a abrir, comienzas a sentir que las puertas de Londres se cierran. Porque la gente tiene miedo que lo que pasó en Alemania vuelva a suceder ahí. Porque confundieron a los bautistas con los anabautistas. A la medida que los bautistas enfrentaron estas circunstancias, se decidió que era necesario tomar medidas para aliviar los temores y la mala información que se había propagado. Dios había bendecido sus esfuerzos hasta el momento y no querían ver que esos esfuerzos sean frustrados por el rumor y la insinuación de sus enemigos. Así que ellos adoptaron una práctica frecuentemente utilizada por otros en los últimos 150 años. Se emitió una confesión de fe para que cualquier persona que estuviera interesado en ellos pudiera ser capaz de obtener una comprensión exacta de sus creencias y prácticas. Uno de los propósitos principales de la publicación de la Confesión de Fe de 1644 fue denegar cualquier vínculo con los anabautistas continentales, es decir, que estaban en Europa continental. Debemos mirar a la página inicial, la cual dice la confesión de fe de aquellas iglesias que son comúnmente, aunque injustificado o falsamente, llamadas anabautistas. Ellos alzaron su voz diciendo: nosotros no somos anabautistas, nosotros no creemos lo mismo, nosotros no vamos a hacer lo mismo que los anabautistas han hecho, nosotros no somos anabautistas. Todo lo que un oponente de los bautistas tenía que decir era Münster, y todos los supuestos horrores de aquella triste ciudad serían imputados a sus homólogos ingleses. Si tú veías a un bautista por la calle y gritabas Münster, automáticamente la gente lo iba a mirar como cuando tú miras a alguien que puede hacerte daño. No solamente a ti, sino a tu sociedad. Evidentemente los bautistas particulares sintieron la presión de estos cargos y desearon eliminar la mayor cantidad posible de ellos. Por lo tanto, afirmaron abiertamente que el nombre anabautista fue dado equivocadamente y que no reflejaba sus propias convicciones. Y desearon eliminar la mayor cantidad posible de ellos. Por lo tanto, afirmaron abiertamente que el nombre anabautista fue dado equivocadamente y que no reflejaba sus propias convicciones. Siempre debemos recordar esto, que la primera confesión de Londres de 1644 fue un intento de eliminar la amenaza de persecución que sufrían y ganar la aceptación teológica de los paidobautistas. Y la segunda edición de 1646 fue un intento aún mayor. Esto sirvió muy bien a su propósito, aunque algunos pensaban que era una cortina de humo detrás de esas verdades de doctrinas nefastas. Esto colocó y permitió que los bautistas entraran dentro de la corriente de la teología reformada a mediados de la Inglaterra del siglo XVII. La segunda confesión bautista de fe de Londres
de 1677 o 1689, junta con su predecesora, la de 1644 o 1646. Son quizás los dos documentos, confesiones bautistas, más influyentes. En muchos sentidos, la más reciente confesión eclipsa, oscurece a la primera en importancia. Para 1689, la primera confesión de Londres había escaseado casi completamente. Tanto fue así que uno de sus suscriptores principales de la segunda confesión declaró que él no había visto nunca antes el primer documento. Fue este último documento el que rápidamente se convirtió en la norma de la ortodoxia bautista calvinista en Inglaterra y América del Norte, y en la actualidad en muchas partes del mundo. En conclusión, esta confesión, influyente como es, tal vez puede ser mejor entendida a la luz de sus antecedentes históricos y teológicos. No apareció como salida de la nada, o del producto de una explosión repentina de la visión teológica por parte de uno o varios autores, sino que la tradición de la buena elaboración de una confesión que depende en gran medida de las declaraciones de anteriores confesiones reformadas. Una mirada rápida demostrará que está basada en gran medida en el mayor documento puritano que existe, que es la Confesión de Westminster, que se terminó en 1647, la cual tomamos 6 párrafos de manera directa. Una inspección más cercana revelará que está aún más íntimamente relacionada con la revisión de la Confesión de Fe de Westminster, hecha por John Owen y otros en 1658, popularmente conocida como la Declaración y Plataforma Política de Savoy, donde tomamos de manera directa 146 párrafos. En casi todos los casos, los editores de la Confesión Bautista siguen las revisiones de los editores de la de Savoy, cuando difieren del documento de Westminster. Además, los bautistas hacen uso ocasional de la fraseología de la primera Confesión de Londres, la cual tomamos 8 párrafos. Cuando todo este material se contabiliza, hay muy poco que justificar que es nuevo y original de la confesión de 1677 o 1689. Quisiera explicar aquí, ¿cuál fue la razón por la que se escribió la primera confesión de fe? La respuesta es tratar de demostrar que lo que los bautistas creían era en contra de toda oposición que tenían. Bueno, en la segunda confesión, las cosas no cambiaron mucho. Era el mismo propósito. Nosotros somos como ustedes. Somos reformados, somos ortodoxos, somos cristianos verdaderos. Ahora, una vez más, lo que ellos hacen es utilizar las confesiones más importantes de su época para poder citarlas y usarlas como base para demostrar que ellos también creían eso. Solo que habían ciertas cosas que cambiaban en su manera de entender. Así que para el tiempo de la primera confesión de fe, el documento más importante era la confesión verdadera y la médula de la teología. Pero ya avanzando los años, para el año 1677, cuando se comienza a editar esto, el documento más importante que existía era la Confesión de Westminster. Pero eso significa que la confesión realmente es presbiteriano y no bautista. Bueno, eso no es así. Se usó la confesión de Westminster como una forma de demostrar que estábamos en igual credo que ellos. Pero hay detalles en cosas que son diferentes, que necesitábamos decirlas de otra manera. Vamos a ir a la noche en que se reunieron por primera vez Nehemías Cox y otros para poder editar la Confesión Bautista de Londres de 1677 o más conocida de 1689. Ellos tenían en su mesa la Biblia que ellos usaban, que era la versión de King James. Tenían en otra parte de la mesa la Confesión de Westminster.
tenían en otra parte de la mesa una confesión o una declaración de Savoy y tenían otro documento que era la primera confesión de 1644. Entre esos tres documentos, ellos tomaron eso como base para elaborar lo que hoy tenemos como la Segunda Confesión Bautista de Londres de 1689. Ahora, sé que se preguntarán, ¿qué es la Declaración de Savoy? Permítanme explicar. Los que escribieron la Confesión de Westminster, que por cierto, la razón por la que este documento es muy importante, no es solo por el tiempo que invirtieron haciéndolo, sino también por el hecho de que esta asamblea estaba adoptada con gente que era erudita en la palabra, de la gente muy seria, pero su entendimiento era un entendimiento paidobautista y un entendimiento presbiteriano de cómo tenía que funcionar la iglesia. Entonces ellos en esa declaración tenían que decir o hablar de alguna manera de la conexión entre la iglesia y el Estado. Hablan del bautismo de niños, pero fuera de eso, esa confesión era una confesión muy sólida. Entonces, ¿qué hicieron los de Savoy? John Owen, que se le conoce como el príncipe de los puritanos, John Owen toma la confesión de Westminster y le hace una revisión. ¿Y qué es lo que hace en esa revisión? Ellos, al igual que los presbiterianos, ellos creían en el bautismo de niños, pero a diferencia de los presbiterianos, ellos no creían que la iglesia y el Estado tenían que estar juntos, sino que la iglesia debía ser una institución independiente, autónoma, regida por sus propios ancianos y también tener diáconos. Y que la relación de cómo se hablaba con otras iglesias era una asociación voluntaria y no en obligación. En otras palabras, es la postura que los bautistas tomaron y que nosotros creemos que es la verdad sobre el gobierno de la iglesia. Ahora, la declaración de Westminster es la base de la declaración de Savoy. Es la edición de Westminster, cambiando el asunto de cómo se debe gobernar la iglesia. Pero la declaración de Londres de 1678 o 1689 es la declaración de Savoy editada, lo que tiene que ver con el bautismo de niños y la comprensión del pacto. En ese sentido, a veces se habla de que la abuela de nuestra confesión es la de fe de Westminster y la madre de nuestra confesión es la de Savoy. Nuestra confesión de fe es el resultado de la edición de la confesión de Westminster. En ese sentido, creo yo que es una manera muy correcta de decir que nuestra confesión es la más bíblica que nosotros en ese tiempo encontramos. Porque lo que escribieron los presbiterianos fue puesto a la luz de las escrituras por los congregacionalistas. Y lo que escribieron quedó como resultado los congregacionalistas. Nosotros lo tomamos y lo vimos a la luz de la escritura y quedó más purificado que lo que empezó en la de Westminster. Es como que pasó baños de purificación, se perfeccionó hasta llegar a lo que nosotros tenemos hoy en día. Lejos de pensar que la iglesia bautista es la iglesia verdadera, lo que decimos es lo que los bautistas publicaron en esa confesión de fe, que es una edición de las otras confesiones de fe, es lo más bíblico que nosotros encontramos con respecto a esos principios: el gobierno de la iglesia, el bautismo en la iglesia y lo que tiene que ver con las doctrinas ortodoxas de la Reforma. Concluimos. ¿Por qué debemos tener entonces una declaración de fe? Porque defiende las grandes verdades del Evangelio, porque resume el eje central de las Escrituras, porque nos protege de los falsos maestros, porque nos da identidad, porque nos ayuda a la hora de estudiar la Biblia, porque protege la membresía de la iglesia, porque nos da una continuidad histórica, librándonos del error y de nuestra propia prudencia. Consiguientemente,
Si no están usando una declaración de fe en su iglesia local, les recomiendo que empiecen a emplear una cuanto antes, por amor al Señor, por amor a su pueblo y por amor a su propia vida espiritual. Dios me los bendiga.